Bien, chicos, en este segundo video vamos a ver cómo se aplica el método del polígono. Antes les aclaré que el método del polígono lo vamos a realizar cuando tengamos 3 o más fuerzas. El ejemplo que vamos a ver ahora es con 3 fuerzas. La fuerza 1 vale 52,5 kilogramos fuerzas, la fuerza 2 45 kilogramos fuerza y la fuerza 3 30 kilogramos fuerza. Como tenemos 3 fuerzas, el esquema va a quedar representado así. De ese punto de origen van a partir 3 fuerzas. Por lo tanto, al haber 3 fuerzas, tiene que haber 2 ángulos, ¿sí? Para que yo pueda separarlas a ellas. Y acá están. El dato dice, entre F1 y F2 hay 50 grados y entre F1 y F3 hay 130 grados. Entonces, esos ángulos los voy a respetar a la hora de graficar. Antes de empezar a graficar tengo que ver cuántos centímetros tiene cada fuerza. Para ello voy a utilizar la escala, de la misma manera que hice antes. Me queda poco espacio, por tanto voy a ir borrando. Hago lo mismo que hice para el método del paralelogramo. Si con 1 centímetro represento 15 kilogramos fuerza, a los 52,5 centímetros los voy a representar con X kilogramos fuerza. Es 52,5 por 1 dividido 15 y eso me da en total 3,5 centímetros. Es decir, que esta fuerza la voy a representar con 3,5 centímetros. Voy a borrar la imagen esa que hice recién. Luego hago lo mismo para el vector F2. Si con 1 centímetro represento 15 kilogramos fuerza, a los 45 que tengo que representar van a ser X kilogramos fuerza. 45 por 1 dividido 15 me da 3. Por lo tanto, a esta la voy a representar con 3 centímetros. Y lo mismo hago para el 30, con 1 centímetro, 15 kilogramos, 30 kilogramos X, y me va a dar 2 centímetros. Una vez que tengo el valor de los vectores en centímetros, comienzo a dibujar. El primero tiene 3,5 centímetros. Recuerden que en el eje 1 siempre van a estar la fuerza 1 siempre va a estar colocada en el eje X, que sería el inicial. Acá voy a colocar y voy a marcar en total 3,5 centímetros, que en la escala que ustedes están utilizando daría acá. Recuerden que yo utilizo escalas más grandes para que el dibujo se aprecie mejor en el video. Si yo uso la escala chiquita de la regla común, nunca se va a apreciar tanto el dibujo. Por eso establecí una escala mayor en mi caso, pero que solamente la utilizo para que el video se vea mejor. Ustedes trabajen con el centímetro de su regla. Esta va a ser la F1. Voy a agarrar el transportador y dice que la F1 con respecto a la F2 están separados 50 grados. Coloco el transportador en el eje, en el centro de los ejes, y de ahí voy a medir los 50 grados. Acá está el 50, lo puedo marcar también de arriba. Recuerden que siempre se mide del lado de adentro de la escala del transportador. Levanto el transportador y voy a marcar ahora, de donde está la marca, los 3 centímetros del F2. Coloco la regla y marco hacia arriba los 3 centímetros. Tengo que trabajar lo más exacto posible. Ustedes que trabajan en hoja, es más fácil de mantener esta exactitud que en el pizarrón. ¿Sí? El pizarrón siempre tiene mayor margen de error que la hoja de ustedes. Este sería el vector F2. Vuelvo a repetir lo que les dije la clase pasada. Es 3 centímetros incluida la flechita, no 3 centímetros y aparte la flechita, porque si no sería 3,2, 3,1 y ya me estoy pasando del valor real del vector. Este sería el ángulo alfa. Y finalmente me dice que el F1 y el F3, que es el ángulo beta, tienen 130 grados. Entonces dejo el transportador sobre F1, y que en este caso está sobre el eje X, y busco el 130. Acá está el 130. Ahí me va a quedar marcado el vector F3, que como tiene 30 kilogramos fuerza, lo voy a representar con 2 centímetros.
Coloco acá la regla y acá marco el vector. Este va a ser el F3 y este va a ser el ángulo beta, todo esto. A los ángulos, si no lo quieren marcar, no los marquen. Sí me interesan que esté F1, F2, F3. Eso sí tiene que estar. ¿Qué hago ahora? Empiezo a trasladar como hice antes. Al vector F1 no lo traslado, siempre queda quieto. Entonces voy a llevar donde termina F1, voy a llevar F2. También tomo la inclinación, voy a buscar una regla más pequeña. Con la regla, la otra de abajo, que es la de apoyo, ubico los dos elementos y una vez que está apoyado debajo de la base, comienzo a mover la regla de arriba. ¿Sí? Acuérdense que mientras más preciso trabajen, mejor va a ser el resultado obtenido. Mueven, mueven, ¿y hasta dónde lo voy a mover? Hasta encontrar la punta del vector F1 que marqué anteriormente. ¿Sí? Yo voy a mover la regla porque me voy a quedar sin espacio y acá voy a encontrar la punta del vector. Ahí está el vector F1 que marqué. Levanto la regla de abajo, trazo este vector. Voy a remarcar acá que se fue borrando a medida que lo trasladaba. Como es fibrón se borra fácilmente. Y esta es la flecha del vector. ¿Sí? Acá tiene que llegar F2, que si acá medía 3 centímetros, acá tiene que tener también 3 centímetros. Entonces midan para que tenga 3 centímetros. Y este se va a llamar, también le van a hacer la flechita, F2', porque es igual al F2, nada más que lo cambie de lugar. Y ahora debo trasladar el F3. El F3 lo voy a llevar donde termina el F2', acá, que eso es lo distinto al método anterior. Debo trasladar el F3 a donde terminó el vector que trasladé recién, F2'. Entonces, coloco la regla acá, también tomando la inclinación, y debajo coloco lo que voy a usar de base. En este caso, voy a poner una regla más larga. Se me va a complicar por el hecho de que el pizarrón es más complicado. A ustedes no se les va a complicar porque siguen trabajando en la hoja. ¿Lo ven ahí? La regla chiquita está apoyada sobre la regla grande. Una vez que está bien firme, muevo la regla chiquita. La muevo hasta llegar a encontrar la punta del vector F2'. Sigo hasta llegar acá al F2'. Se notó, espero que hayan notado bien el traspaso que acabo de hacer. Marco el F3, que acá tenía 2 centímetros, acá tiene que tener 2 centímetros. Mido con la regla y obtengo acá 2 centímetros. Ese es el F3'. Como yo de esta manera ya trasladé todos los vectores, o sea el F1 no, porque es el único que no se mueve, el F2 lo trasladé primero a donde terminaba el F1 y así apareció el F2', y luego tracé el F3 donde terminaba el F2' y apareció el F3'. Una vez que ya trasladé el último vector, voy a trazar la resultante. La resultante va a ir desde el punto de origen de los ejes cartesianos hasta el último vector que acabo de trasladar. O sea, acá o de esta manera va a ir la resultante. También la van a marcar con color. A veces se cruza en los otros vectores, a veces los corta. No importa cómo quede o cómo corte, lo importante es que ustedes lo unan de esta manera. Esta va a ser la resultante, que también va a tener una flechita, porque es un vector, y le van a poner la R porque indica que es la suma o lo que termina de sumar todo el sistema. ¿Y por qué es un polígono? Acuérdense que un polígono es un cuadrilátero que tiene, es una figura geométrica que tiene varios lados, 4, 5, 6, 7, etc. Y en este caso nuestro polígono tiene 1, 2, 3, 4 y es un polígono irregular porque todos sus ángulos y sus lados son desiguales. Finalmente, para terminar de cerrar el ejercicio, la mido a la resultante en centímetros, que de acuerdo a la escala que yo establecí va a dar alrededor de 5, lo tengo anotado acá, 5,6, 5,7 centímetros, porque yo hice acuérdense que hice una escala específica
tiene en la escala que ustedes van a aplicar, que es de 1 centímetro, les va a dar eso. Y borro acá abajo donde hice el cálculo de las longitudes de los vectores y voy a hacer la regla de 3 como hice anteriormente para el paralelogramo. Mi resultante en centímetros les va a dar aproximadamente 5,6, 5,7 centímetros. Entonces, si con 1 centímetro yo representaba, según mi escala que acá está, 15 kilogramos fuerza, con los 5,6 centímetros, que es lo que mide mi resultante, voy a tener X kilogramos fuerza. Ese producto, ya lo tengo resuelto, da 84 kilogramos fuerza. Por lo tanto, mi resultante va a valer o va a tener un valor en unidades de fuerza de 84 kilogramos fuerza. Sería este el valor de la resultante. De esta manera yo puedo sumar vectores cuando son más de 2 y de manera tal que voy trasladando un vector detrás del otro. Y finalmente, para formar el polígono, trazo el vector resultante que va desde el centro de origen hasta el último vector que trasladé. Bien, estas serían las actividades nuevas para este próximo trabajo, chicos. Espero que lo puedan resolver, que no tengan dificultades. Y si tienen dificultades, me escriben al mail, yo contesto y voy explicando aquello que no entiendan. Bien, cualquier cosa, cualquier duda, me contactan.